tenemos ese párrafo de la Redentores Missio muy central. Les recomiendo que lo vuelvan a leer personalmente y vayan subrayando algunas frases que les dicen algo. Simplemente subrayen, hagan ese trabajo y vean a lo largo del día, esta tarde, todo aquello que les voy a ir comentando y hablando, a ver cómo se encaja todo aquello con esas afirmaciones de ese párrafo. La afirmación fundamental es dejarse guiar por el Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu. Entonces ahí está la clave de la espiritualidad. Bueno, ahora yo quisiera como volver a aquello que ya dije, retomarlo para explicar un círculo concéntrico un poquito más mayor, un poco más explícito, y proponerles una reflexión sobre la espiritualidad. Todavía estamos en términos generales, y mostrarles que hay algunas dificultades, algunos peligros cuando hablamos de espiritualidad, que tenemos que evitarlos para estar bien encaminados y tener una comprensión correcta. Para esto yo me voy a valer de unos escritos de José María Castillo, un teólogo español, que me parece que tiene elementos que nos pueden ayudar. Entonces lo que yo voy a hacer es comentar un texto suyo, un texto de Castillo. De inicio, cuando hablamos de espiritualidad, aparece una primera dificultad. Y la primera dificultad que aparece cuando hablamos de espiritualidad es la palabra misma. Es la palabra espiritualidad. Porque al espíritu, como les decía ya antes, al espíritu se suele contraponer en la comprensión ordinaria de muchas personas, se suele contraponer la materia, el cuerpo, es decir, lo más cercano, lo más nuestro. Al espíritu normalmente se le contrapone la materia y el cuerpo, que sería la materia del cuerpo, pues es como lo más cercano a nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues se produce la impresión, se da la impresión de que la espiritualidad es algo que entra en conflicto con la felicidad para muchas personas, ¿no? Ya que lo más cercano a nosotros es nuestro cuerpo, lo más cercano a nosotros es la materia. Cuando hablamos de espiritualidad, pareciera ser que para la comprensión de algunos, pues se entra en conflicto con la misma felicidad humana, con el goce de la vida, y se llega a la conclusión de que el que se dedica a la espiritualidad ha de renunciar a ser plenamente feliz, porque ha de renegar de una parte esencial de sí mismo. Eso es lo que va sucediendo en algunas cabezas, ¿no?, que piensan de esa manera, porque se asocia inmediatamente a la palabra espiritualidad algo que pues supondría renunciar a algo que es propio nuestro, como el cuerpo, como la materia. Y si vemos en la propuesta de este teólogo, de José María Castillo, que nos recuerda que la historia de la palabra espiritualidad nos pone en la línea, en el surco, en la pista del porqué de esa dificultad ante la palabra espiritualidad. Porque durante siglos los llamados autores espirituales han asociado, han ligado la espiritualidad a la negación de la corporalidad y también a la negación de todo aquello que supone pues lo material.
hay muchos que autores espirituales que oponen aquello que es corporal, que sería asociado a lo animal, a nuestra animalidad, aparece contrapuesto a lo espiritual. Hay una tensión, hay una tensión. Inclusive, un gran teólogo de la Iglesia, Santo Tomás, muchas veces ha usado la palabra espiritualidad, spiritualitas en latín, en sentido ascético, en el sentido ascético. Y en esa palabra, en ese sentido ascético de espiritualidad, se distingue como tres niveles, 3 grados, ¿no? En esa parte de las heces, ¿no? Vírgenes, viudas, personas casadas. Vírgenes, viudas, personas casadas. Y según se triunfe más o menos sobre la carnalitas, estás o aquí, o aquí, o aquí. Entonces la espiritualidad, durante la historia del cristianismo, nació, fue desarrollándose, creció, paralelamente a una especie de desprecio a lo corporal y a lo sensible, oponiendo espiritualidad a lo corporal. Y eso durante años. Entonces, vean, se opone espiritualitas y carnalitas, la carne y el espíritu. Eso ya viene de San Pablo, ¿no es verdad? Hay aquella oposición, ¿no? Y está en el buen sentido, pero todo aquello va a cundir a lo largo de la historia, de la teología, de la espiritualidad, etc. Entonces, esa manera de pensar, esa concepción, está subyaciendo o subyacente a la contraposición entre lo divino y lo humano. Corresponde esa misma contraposición a la contraposición entre lo humano y lo divino. Entonces, la espiritualidad, según esa perspectiva, la espiritualidad pertenecería a la esfera de lo divino, al ámbito de lo divino, y por consiguiente, lo humano quedaría relegado y ha de someterse a lo divino. Y ya dentro de nuestra época, ¿no? En este siglo, había manuales de espiritualidad que definían a la espiritualidad como, por ejemplo, la ciencia que enseña a progresar en la virtud y particularmente en el amor divino. Esa es la espiritualidad según el manual de inicios del siglo. La ciencia que enseña a progresar en la virtud y particularmente en el amor divino. Entonces, el amor humano, el empeño por el progreso, por la cultura, el goce de la vida, quedan al margen de la espiritualidad. Si es que no están contra él. Y lo más profundo, lo más, como dice Castillo, lo más entrañablemente humano, resulta ajeno a la espiritualidad. Y por eso, adentrarse, dice Castillo, por los caminos de la espiritualidad significaría renunciar a algo esencial a sí mismo y por tanto irrenunciable. Se percibe la espiritualidad como algo opuesto a aquello que yo soy. Ahí nosotros tenemos que comenzar a sospechar, es decir, por ahí no va. Por lo menos no es mi experiencia creyente. Por lo menos yo creo que la mayoría de nuestra experiencia no va por ahí, pero que ha estado presente y está presente en muchas personas. Entonces, de ahí
que nosotros comencemos a preguntarnos sobre los peligros o las dificultades de entender la espiritualidad de una manera errónea o equivocada. Porque es claro que una espiritualidad que se entiende en esa oposición con lo corporal, pues va a resultar un riesgo permanente, constante. Por lo tanto, las personas que quieren ser felices y buscan el goce en la vida, la felicidad, pues muchas personas que están en esa búsqueda y que tienen derecho a ser felices, van a oponer la espiritualidad como entrando en conflicto con una aspiración tan profundamente humana como alcanzar la felicidad. La van a oponer simplemente. Entonces, no se trata que hagamos ahora, como dice este autor, de comenzar a recortar las cosas. ¿Para qué? Para comenzar a elaborar una especie de espiritualidad que sea más atractiva y que la gente le entre en esa dirección. Hagamos una espiritualidad que sea más atractiva, con más colorcitos, con más decoraciones, incluso la gente se va a animar. No se trata de qué, no se trata de aquello, sino se trata, el desafío para nosotros aquí es que pensemos y busquemos una espiritualidad auténtica. Eso es lo que pretendemos, una espiritualidad auténtica. Ese es trabajo nuestro. Encontrando una espiritualidad auténtica cristiana, nosotros podremos formular poquito a poco una auténtica espiritualidad misionera. No nos desviamos. Por lo tanto, cuando decimos que buscamos una auténtica espiritualidad cristiana, tiene que ser auténtica en el sentido de que la espiritualidad que estamos buscando sea en coherencia, sea coherente con el Evangelio. Porque sería nuestro criterio. ¿Cómo sabemos que mi espiritualidad es auténtica? ¿Quién me dice que mi espiritualidad es auténtica? El criterio primero lo tenemos en la confrontación con el Evangelio. ¿Tiene o no tiene relación con el Evangelio? ¿No? Esa sería como la pista, el criterio que tenemos para evaluar si nuestra espiritualidad es auténtica. El primer criterio. Entonces, el Evangelio, si se pone a pensar bien, el Evangelio de Jesús no se opone con aquello que es auténticamente humano, sino al contrario. El Evangelio se opone a aquello que es inhumano. Y no, lo repito, el Evangelio no se opone a aquello que es auténticamente humano. Por lo tanto, si lo pensamos desde el punto de vista teológico, nosotros no podemos hablar, como antes se hacía frecuentemente, de esos dos planos, ¿no? Entre lo natural y lo sobrenatural. Lo humano y lo divino, como si fueran dos planos totalmente separados, o como dos realidades en oposición, o como dos realidades contrapuestas. Dios se opone al hombre, lo divino se opone a lo humano. Ustedes ya pueden sospechar y decir, no va por ahí mi fe. Pero durante mucho tiempo aparece esa oposición. Entonces, el hombre ha sido como acompañado por la gracia, ha sido agraciado con un destino divino, ¿no? Decimos,
la divinización del hombre, ¿no? La teosis, como decían los padres griegos, ¿no? Y por tanto, toda esa dinámica humana, todo el dinamismo del hombre, está penetrado por lo sobrenatural y lo divino. Todo lo humano está como acompañado y penetrado por lo divino, por lo sobrenatural, ¿no? Por lo tanto, el gran desafío para nosotros es poder descubrir que en esa realidad humana que es la nuestra, nosotros podemos reconocer la presencia de lo divino. No fuera de ella, no al margen de nuestra realidad humana, sino que el lugar para encontrar lo divino somos nosotros, es nuestra historia. No podemos ponernos al margen, salir de ese ámbito que es lo humano. Por lo tanto, no podemos contraponer lo espiritual a lo material. Bueno, en último término, en esa línea, la dificultad que supone pensar la espiritualidad, como se ha ido entendiendo a lo largo de mucho tiempo, muchos siglos, y que muchas veces nos ha llevado a equívocos, ¿no? Y que muchas veces ha servido para justificar cosas injustificables, ¿no? Ha sido pues esa oposición, pues esa falsa oposición entre espíritu y materia, entre lo religioso y lo profano, entre lo eterno y lo temporal. Y como consecuencia se ha visto pues desplazada, puesta a un lado, la vida real de las personas. Y es evidente que una espiritualidad de esa manera, de ese tipo, pues no puede prosperar, no puede avanzar en nuestro tiempo. Pretender mantener esa espiritualidad en esa clave de la separación, del dualismo, como dijimos antes, simplemente no tiene cabida hoy día. Y ese es uno de los principales problemas de la reducción, del rechazo que muchas personas tienen al cristianismo, o a la fe cristiana, o a lo religioso, o a lo que se propone desde ámbitos comunitarios y eclesiales. Ese es uno de los fondos más reales, ¿no? Por lo tanto, aparece nuevamente la pregunta, porque debemos volver a ¿qué es la espiritualidad entonces? ¿Qué es la espiritualidad? Hay definiciones muy corrientes, contemporáneas, y yo creo que son correctas, como la siguiente: la espiritualidad es la vida según el espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar por el espíritu de Cristo. Como hemos leído en la Redentores Misa, dejarse guiar por el espíritu, ¿no? Entonces, la espiritualidad, la vida según el espíritu, la forma de vida que se deja guiar por el espíritu de Cristo. Si concebimos de esa manera, la espiritualidad pues abarca la vida entera de la persona. Por lo tanto, la espiritualidad no es apenas una partecita de la vida de la persona, sino la espiritualidad abraza la totalidad de la vida de la persona. Es decir, la espiritualidad abraza su espíritu y su cuerpo, su individualidad y sus relaciones sociales, su condición de miembro de la iglesia y de ciudadano del mundo. Todo eso es la vida, todo eso abarca la espiritualidad. Y de ese modo, pues se recupera, de ese modo podemos superar esa oposición tan antigua entre
espíritu y materia, ese dualismo que hemos hablado antes. Por lo tanto, la espiritualidad afecta, toca a todo lo que el ser humano es en su existencia concreta. Afecta a todo, toca a todo lo que el ser humano es, de hecho, en su existencia concreta. Esa es la espiritualidad. Por lo tanto, no hay razón para renunciar a una dimensión esencial de nosotros mismos. No significa entrar en dinámicas espirituales, renunciar a una dimensión que es esencial a nuestra persona, que es lo corporal. Todo lo contrario, totalmente lo contrario. Cuando vivimos intensamente la espiritualidad, nosotros podemos afirmar que nos realizamos totalmente, nos realizamos en plenitud y somos más plenamente nosotros mismos. Realizamos nuestra humanidad, realizamos nuestro ser. Entonces, ¿cómo podemos entender esa vida según el espíritu? ¿Es la vida humana? La vida humana. Tukur, la vida humana, simplemente. Pero la vida humana según el espíritu. ¿Cómo entender aquello? Se trata del espíritu de Jesús, obviamente, no de otro espíritu, sino del espíritu de Jesús, del espíritu que inspira el mismo evangelio. Ustedes habrán escuchado y leído probablemente algunos escritos de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Teólogo peruano, padre de la teología de la liberación, y dice lo siguiente, Gutiérrez, ¿no? Una espiritualidad es una forma concreta, movida por el espíritu, de vivir el evangelio. Una espiritualidad es una forma concreta, movida por el espíritu, de vivir el evangelio. Y segundo Galilea, otro teólogo latinoamericano, que tiene un librito con el que lo tengo disponible ahí en PDF para el uso interno del curso, no para difusión, que si alguien se interesa se lo puede pasar también, que tiene la presentación de una espiritualidad muy interesante, ¿no? Segundo Galilea. Y para él, para el segundo Galilea, va a describir la espiritualidad como un estilo de vivir el evangelio en una determinada situación. ¿No? Otra definición de espiritualidad, un estilo de vivir el evangelio en una determinada situación. Según Baltasar, en la expresión de Castillo, en este artículo, este teólogo suizo, Baltasar, que falleció hace mucho tiempo, Baltasar, según Jesús von Baltasar, define la espiritualidad como, yo cito, la actitud básica, práctica o existencial propia del hombre y que es consecuencia y expresión de su visión religiosa o, de un modo general, ética de la existencia. Voy a repetir: la actitud básica, práctica o existencial propia del hombre y que es consecuencia y expresión de su visión religiosa o, de un modo más general, ética de la existencia. Lo más importante es que él está definiendo la espiritualidad como esta actitud básica, y esa actitud básica la podemos traducir ciertamente como una forma de vida. Es una actitud básica, por lo tanto es una forma de vida, ¿no? Es decir, esa forma de vida no puede ser diferente, no puede ser otra que el evangelio.
vivir el Evangelio. Esa es la espiritualidad. Y esto supone sacar consecuencias, Y no podemos considerar todo aquello como algo extraño, si no es algo claro, algo evidente. El Evangelio aparece como criterio y norma de toda espiritualidad cristiana, de toda espiritualidad en la iglesia. El Evangelio es la norma o el criterio de toda espiritualidad en la iglesia. Y cuando hablamos de espiritualidad cristiana, tenemos que entender que se trata de una forma de vivir de manera coherente el Evangelio en toda su profundidad y radicalidad. Pero es ahí precisamente donde aparecen los peligros. Y son peligros no evidentes, claros, sino son peligros delicados, sutiles. Porque para la gran mayoría de los cristianos, cuando hablamos de radicalidad evangélica, de esa radicalidad evangélica que es importante, fundamental, supone la renuncia y la cruz. Cuando hablamos de vivir la radicalidad evangélica, estamos pensando en vivir, en asumir, conlleva vivir radicalmente el Evangelio, supone vivir la cruz y asumir una actitud de renuncia en la vida. Entonces, resultaría vivir el Evangelio a vivir en una forma de vida mucho más radical, donde se pase por la renuncia. Y en esta línea, pues, hay que ir como asumiendo los desafíos de lo que supone la cruz y esa vida de renuncia. Según una interpretación concreta. Por lo tanto, va a dar la impresión, o se va a entender, a partir de ese momento, ahí aparecen los peligros, que esta forma de hablar podría dar a entender no solo que Dios permite el sufrimiento, sino que en el fondo le agrada que el hombre sufra. Y de ahí que el lenguaje ascético sobre el sufrimiento comience a tocar muchas veces en lo absurdo, como si Dios necesitase la sangre del sufrimiento para aplacar la ira que le provocan las ofensas de los seres humanos. Y ahí aparece una imagen de Dios un poco complicada, como que exigiendo que la vida del hombre suponga la renuncia y que la cruz se traduzca como un sufrimiento. ¿Qué está sucediendo ahí? Cuando intentamos vivir radicalmente el Evangelio, lo llevamos por ese lado. Pero estamos comprendiendo bien las cosas. Hay un problemita, ¿no? Una mala comprensión de las cosas, ¿no? Es un desafío, un primer peligro de entender mal aquello que es una exigencia radical de vivir el Evangelio. Sería una concepción concreta de un Dios terrible que se complace en el sufrimiento de sus hijos e hijas. Entonces eso sale de aquello que sería entender radicalmente la exigencia del Evangelio, porque estamos deformando
Estamos deformando la exigencia de la radicalidad del Evangelio. Claro, por eso hay que comprender qué significa la renuncia y qué significa la cruz. Ahí podemos, claro, caer en el error de entrar en una dirección de una comprensión que nos está nuevamente colocando en esa oposición dualística, ¿no?, de lo corporal y lo espiritual. Pero ahí, por eso les digo, hay un peligro. No es que suceda así, pero hay ese peligro de una mala comprensión. Y yo conozco gente que ha vivido según esa mala comprensión. Cuando hay que castigar a la carne. Silicio, afero, entonces la carne tiene que ser castigada, la carne tiene que ser punida. ¿Para qué? Para poder vivir más espiritualmente, porque la carne nos desvía del espíritu. Claro, fundamentalmente la expresión es correcta, pero el problema es cómo estamos comprendiendo esto, ¿no? Por lo tanto, delante de ese peligro de mala comprensión, de ese error, habría que afirmar con claridad que Dios es un Dios Padre de bondad y de misericordia. Y no quiere de ningún modo, con todas las letras, que sus hijos sufran. No quiere. Eso aparece en el Evangelio. No me lo estoy inventando yo. Es suficiente ver el Evangelio. Si en el mundo hay sufrimiento, de hecho, es porque toda forma de vida terrena, pues, tiene una limitación, es limitada. Y ese límite, esa limitación, pues lleva consigo, pues, la enfermedad, enfermarse, lleva consigo que nos vayan apareciendo arrugas, ¿no?, que vayamos perdiendo cabellos, algunos muchos. Claro, vamos envejeciendo. Es parte de la vida, ¿no? Vamos muriendo poco a poco. Vamos muriendo poco a poco. Entonces, sin contar con que gran parte del sufrimiento que hay en el mundo, pues, en realidad lo provocamos nosotros. No tenemos por qué implicarlo a Dios, ¿no? En las noticias que les comentaba de esta mañana, lo metemos a Dios. Mucho de ese sufrimiento, pues, es provocado por nosotros, por los seres humanos, ¿no? Unos a los otros nos infligimos ese sufrimiento, ¿no? Claro, ahí yo no voy a entrar porque ahí sería para otro curso, que algún día ustedes verán toda la cuestión del problema del mal, del sufrimiento, ¿no?, para nuestra fe, pero claro, eso es un capítulo inmenso de la teología que no nos da tiempo de entrar, ¿no? Lo que podemos tener claro, lo que nos puede quedar más claro, es que desde el mensaje del amor del Evangelio, el único sufrimiento que Dios quiere es el que resulta de la lucha contra el sufrimiento. ¿Sí? ¿Repito? Sí. Desde esa perspectiva, el único sufrimiento que Dios quiere es el que resulta de la lucha contra el sufrimiento. Jesús sufrió porque se puso de parte de todas las víctimas del sufrimiento humano. Y esa fue la causa del sufrimiento de Jesús, ponerse de parte de las víctimas del sufrimiento humano. Y por eso mismo, pues, Jesús se enfrentó a una religión que quería ocultar la espiritualidad.
Y Jesús se enfrenta a varias instituciones, ¿no?, que también quieren ocultar lo que está al fondo de las cosas, la espiritualidad. Se enfrenta a esas instituciones, ¿no?, al templo, al Shabbat, a la ley, ¿no? Pero se enfrenta Jesús a todo aquello para aliviar el sufrimiento. Porque era un sufrimiento que era provocado. Y por eso mismo, Dios quiso que, pues, Jesús bebiera el cáliz del sufrimiento. No es porque Dios se complace en que su Hijo sufra, sino porque tiene que asumir para aliviar el sufrimiento de sus hermanos. Y por eso, de ahí se deduce que nosotros también querramos evitar todo lo que hace sufrir y asumamos el sufrimiento por los demás. No es simplemente decir, no, mantenemos lejos del sufrimiento, no, porque la vida cristiana supone un sufrimiento, pero que es de otra manera presentado, ¿no? De ese modo, es que el sufrimiento que Dios quiere, en el sentido último, es el que nos hace más libres y más disponibles para aliviar y suprimir, si es posible, el sufrimiento que es causado por el egoísmo humano, por el sufrimiento que es causado por la falta de solidaridad y el sufrimiento que es causado por todos los procesos de deshumanización de nuestra tierra. En definitiva, a todo esto se refiere el mensaje del seguimiento de Jesús. El seguimiento radical que nos lanza, que nos empuja Jesús en el Evangelio. A eso nos pone Jesús, a eso nos lanza. Y la experiencia nos enseña que quien hoy se compromete en la lucha contra las causas del sufrimiento, pues ha de afrontar necesariamente el sufrimiento e incluso la misma muerte. ¿Vale? Esa es su implicación, y ahí entendemos el porqué de los mártires, que no es porque Dios quiere, sino porque se han implicado en una lucha contra el sufrimiento de sus hermanos. Ahí entendemos la dinámica de los mártires de América Latina, o de la Iglesia en muchos momentos, que ha intentado entrar en esa línea, evitar y luchar contra el sufrimiento de sus fieles. Entonces, así aparece que esas exigencias evangélicas están bien situadas cuando entendemos bien las cosas y no caemos en ese peligro de confundirlas, ¿no?, y tener otras actitudes que no son las que nos exige el Evangelio. Y de esa manera es posible que evitemos esas distorsiones, esos peligros que traen una comprensión equivocada, errónea, de la espiritualidad cristiana. Lamentablemente hemos sufrido durante muchísimo tiempo una comprensión errónea de la espiritualidad cristiana. Y en muchos casos todavía se vive en ciertos lugares y ciertas instituciones de la Iglesia Católica. Una mala comprensión de la espiritualidad cristiana, cuando se asocia justamente dinámicas en que lo corporal, lo material se opone a nuestra felicidad, se opone a lo espiritual, se opone al mundo. Hay como una estructura fundamental de la espiritualidad cristiana. Y aquí, don José María Castillo, en el artículo que estoy comentando, José María Castillo
propone y dice, vean, hay una estructura fundamental de la espiritualidad cristiana. Yo creo que es bastante acertado, ¿no? Una espiritualidad que está montada sobre el proyecto de la propia perfección espiritual estaría expuesta al peligro de que el individuo se centre en sí mismo. Durante mucho tiempo, la espiritualidad cristiana era como sinónimo de una vía de perfección. ¿Quiénes estaban en esa vía de perfección? Normalmente se asociaba, pues, los religiosos, ¿no? Los clérigos, especialmente los religiosos, están en esa vía de perfección. Es un proyecto, una vía de perfección, la propia perfección espiritual, ¿no? La santidad mal entendida, ¿no? Una vía de perfección, pero tan individual, que todo se centraba en sí mismo. Mi propia perfección, malentendiendo o entendiendo mal aquella propuesta evangélica de sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Pero es una mala comprensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos llevaba a un autocentramiento, a centrarnos en nosotros mismos, en un sí mismo. Entonces la preocupación de la persona va a quedarse en el propio crecimiento espiritual. Yo me preocupo por mi propio crecimiento espiritual y por lo tanto voy a intentar reunir, hacer una colección, convertirme en coleccionador de virtudes. Entonces el cristiano que está en el camino de la perfección se comienza a hacer un álbum coleccionador de virtudes, para poder llegar a ser santo. No es que la santidad la tengamos que renunciar, es deber nuestro entrar en ese camino de la santidad, pero comprender bien de lo que se dice. Hay un número de la Redentores Missio, el número 90, ustedes verán. El verdadero misionero es el santo. ¿Cómo entendemos? El verdadero misionero es el santo. ¿Cómo entendemos la santidad? ¿Cómo entendemos la santidad? Esa afirmación es correcta, correctísima, por supuesto. Todos los bautizados, no solamente los misioneros, estamos llamados a la santidad. Pero ¿qué ponemos bajo esa comprensión de santidad? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Ahí está la pregunta. Está bien, el peligro es entender mal. Si nos encontráramos apenas en esa dinámica de reunir, de coleccionar virtudes para llegar a ser santos, estaríamos equivocados. Porque es bastante común encontrar muchas personas que, preocupándose, cultivando esas formas de espiritualidad, en el fondo, están como aferradas a sus propias ideas e intereses, y de ahí pues resultan personas autoritarias, impositivas, dominantes, hiperexigentes. No lo digo por si pasa, sino se lo digo porque pasa. En muchos institutos religiosos muchas veces aparece el reflejo de aquello. Muchos padrecitos y madrecitas pues, que han tenido aquella experiencia. Claro, porque en el fondo se aferran a sus propias ideas e intereses y resultan pues autoritarias, impositivas y dominantes, hiperexigentes, nosotros, ¿no? La madre superior, ¿no? O el superior.
párroco o el líder de mi comunidad. Pero eso se reproduce a nivel personal, no solamente le echamos la culpa a los que están en la cabeza, sino cada uno asume aquello y hace lo mismo y reproduce lo mismo. Y por eso, de nuevo, es pues necesario deshacer esa mala comprensión, ese equívoco. Nosotros no buscamos la libertad para ser más perfectos, sino para estar disponibles para la causa del reino de Dios. Entonces la entrega a esa causa que es el reino de Dios y la lucha por esa causa es lo que está en el corazón del principio que estructura la espiritualidad. Es el principio que va a dar estructura, que va a estructurar la espiritualidad. Y es lo que nosotros tenemos que determinar en nuestras opciones, y todo esto ha de dar sentido a nuestra propia vida. Porque pues este fue el centro de la existencia y el mensaje de Jesús. No lo otro. Y para esto precisamente Jesús convocó a sus discípulos para cambiar. Entonces la entrega a causa del reino pues nos pone una consecuencia que no podemos esquivar, una consecuencia totalmente ineludible: la lucha por una sociedad fraterna donde se viva la solidaridad, donde haya menos injusticias y menos opresiones, una sociedad en la que pues los primeros sean los últimos de este mundo, los que sufren, los pobres, etc., los que son víctimas, como la de las noticias de esta mañana. Y esto no es meramente un proyecto de justicia social. Ahora me ganó. No es apenas un proyecto de justicia social, un proyecto meramente humano, totalmente el proyecto de una ONG. Creo que no va por ahí, porque eso sería insuficiente. No se trata simplemente del proyecto de una ONG, sino que lo que está en el fondo es el deseo de constituir y recrear esa familia de Dios, es decir, esa convivencia humana en la que Dios resulta efectivamente el Padre de todos. Y por tanto todos son hermanos. Y todos nos ayudamos, somos solidarios. Es ahí que entra nuestro proyecto, que se diferencia del de una ONG. ¿Se dan cuenta? Es totalmente diferente. Aunque hay coincidencias, claro, no podemos decir simplemente vamos a llegar a aquello. No, hay coincidencias, pero no es lo mismo. Entonces la entrega a ese proyecto y la lucha para irlo realizando constituye aquello que estructura nuestra espiritualidad cristiana. Bueno, y eso nos va a ayudar a salir de todos aquellos peligros, ¿no? de dinámicas autocentradas, de egoísmos, ¿no? Que en el fondo son egoísmos medio escondidos, ¿no? Egoísmos que se incrustan, esos egoísmos larvados que nos acompañan a todos. Y así, de esa manera, si encontramos esa espiritualidad cristiana que viene del Evangelio, podemos renovar totalmente nuestra vida, ¿no? Y entrar, pues, y avanzar, etcétera, etcétera. A partir de ahí, nosotros podríamos ir pensando en que cómo ponemos en relación esa espiritualidad cristiana según los
criterios del Evangelio, nos puede mostrar lo que sería una espiritualidad misionera auténtica. Tenemos que hacer esa conexión, eso es nuestro trabajo. Porque hasta ahora estaba hablando de espiritualidad cristiana en general. Lo que nos falta es conectar qué significa una espiritualidad misionera.